el anticipo que publicó hoy el diario Liberación de la que va a ser la portada de Charlie Hebdo pasado mañana. Esto es lo que va a decir la revista atacada la semana pasada por terroristas. Todo está perdonado, dice un Mahoma nuevamente retratado en la portada de la revista y sosteniendo un cartel. A ver si podemos sacar el graph. Ahí lo vemos, sosteniendo el cartel que dice Je suis Charlie y llorando, además, acompañando este momento de congoja mundial después de esa verdadera masacre. Insiste la revista en poner al profeta del Islam en su portada, cosa que, como ya hemos discutido la semana pasada, no es permitido por esa religión y, por supuesto, ofende a muchos en la comunidad. Pero de todas maneras lo hacen, y lo explicó el abogado de la revista, como una forma de reivindicar la libertad de expresión. Dijeron, si nosotros no hubiéramos hecho esto, nada habría tenido sentido. 3 millones de ejemplares es lo que va a tirar esta revista, Charlie En 16 Hebdo, idiomas. en 16 idiomas traducidos. Está con nosotros aquí para debatir este tema Aníbal Bakir, que es vicepresidente del Centro Islámico de la Argentina. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le parece esta etapa? ¿Cuál es su primera reacción cuando la vio? La verdad, yo creo que es innecesaria esa etapa, seguir provocando, digamos, la sensibilidad del mundo islámico que ya viene golpeado desde hace más de 2 décadas. Volvemos a hablar de que el mundo islámico está golpeado militar, intelectual, política, económicamente. Creo que esto va a ser exacerbar. Desde ya condenamos el acto de terrorismo que se ha cometido contra la editorial de Charlie Hebdo, pero realmente no entiendo para qué siguen insistiendo con ese tipo de dibujo. Es como si nosotros hoy le diéramos un espacio a un nazi y venga a hacerse burlas con el holocausto judío. Sí, señor. Y es como nosotros la Argentina hoy le diéramos el espacio a alguien que venga y haga chistes con los desaparecidos de la dictadura. Pero, Aníbal, en esta revista se han hecho chistes sobre todas las comunidades, pero se han hecho cada chistes sobre uno, judíos, sobre católicos, nosotros sobre no el nos Papa. ofende solamente la imagen, digamos, del profeta, también nos ofendería si hicieran chiste con Jesucristo. De modo tal, yo voy a un ejemplo cercano. En los años 80, en la Argentina, alguien ofendió la figura de la Virgen María y la comunidad islámica en su momento hizo unas denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales. Horacio Calderón, ¿esto es ejercicio de la libertad de expresión para usted? Esto es libertinaje. Es un exceso de lo que se llama libertad de expresión para hacer un daño con un contenido repugnante para todas las religiones y a lo mejor un objetivo que es lograr algún tipo de efecto político, ¿no? No solamente en Europa, sino en el mundo en general, fomentando, el enfrentamiento entre religiones o entre culturas en lugar del diálogo, como por ejemplo promueve el Papa Francisco. ¿Usted cree, perdón, quiero primero que nada manifestar mi desacuerdo con ambos. No creo ni que esto esté ejerciendo un libertinaje de expresión, porque la libertad justamente no tiene excesos. Es libertad o no libertad. ¿Cuál es el límite y de la segundo, libertad? Contenido no hay límites para la libertad. El contenido es, límites. repugnante, chabacano, de baja estopa. ¿Y quién decide eso? ¿Eh? ¿Y quién es alguien para decir? Perdón, La vara para medirlo. vos me estás restringiendo la libertad de expresión a mí. No, le pregunto Si quién vos decís decide. que eso te parece bueno, a mí me parece que eso es un asco. Lo que restringe es el momento que Los dos usted tenemos la libertad ofende. de Creo, no, Nosotros vivimos en sociedades civilizadas, el Islam también invita a que se haya una convivencia pacífica y en el momento que usted ya lastima la sensibilidad del prójimo, ya eso es el límite. Aníbal, nosotros no estamos emitiendo, y Horacio también, no estamos emitiendo opinión sobre lo que nos parece. Sí. Lo que estamos diciendo es que hay un ejercicio de libertad de expresión que nosotros respetamos, independientemente del contenido. Entonces, hagamos una cosa, hagamos desaparecer al INADI, que su función es justamente estar controlando quién ofende a quién, y total, empecemos todos a faltarnos respeto entre todos, total, en nombre de la libertad está permitido No hacer quisiera saber cualquier cosa. quién está detrás, porque eso es más práctico para estas cosas. Dejemos de lado el tema de la libertad de expresión. Yo defiendo la libertad de expresión, me molestaría que restringiera la mía. Pero yo no me atrevería nunca, por ejemplo, si lo he hecho en algún momento en el pasado, he pedido disculpas, ¿no es cierto?, utilizar esa libertad de expresión para crear, un conflicto entre culturas que además conduce a la muerte a muchísima gente. Y esto que han estado en la foto, diciendo yo soy Charlie, estoy hablando de la gran foto, de los grandes dirigentes, Sarkozy y todos esos. Cameron tiene una enorme responsabilidad porque han masacrado durante los últimos años
en Libia, en Siria y en Irak, numerosa cantidad de musulmanes han herido realmente la sensibilidad de esta religión, han conducido a que el extremismo crezca y que también los cristianos vayan desapareciendo del Medio Oriente como consecuencia de las acciones de estos yihadistas. Ese es un plan de desaparecer a los cristianos de Medio Oriente llevado a cabo para realmente llevar a un enfrentamiento abierto y franco entre los musulmanes del mundo y el cristianismo. Eso es lo que se pretende. Hoy se ha instalado un estado terrorista en Medio Oriente, que no es el primero, es el segundo estado terrorista, porque el primero, si nosotros hacemos paralelismo entre el Estado de Israel y el Estado de ISIS, es exactamente lo mismo. El Estado de Israel se creó matando poblaciones originales, se ha creado un Estado con argumentos religiosos falsos, lo mismo que hace ISIS, se ha creado con gente que se ha traído de lugares fuera de la zona del Medio Oriente. Son dos estados que no pueden existir o logran su objetivo a través del terrorismo y la matanza de poblaciones inocentes civiles. Israel, Estado es exactamente lo mismo. Bueno. Es el fanatismo religioso de una religión y el fanatismo religioso y falso. De eso no estoy diciendo, ni tanto los judíos verdaderos como los musulmanes verdaderos son inocentes de las prácticas que llevan a cabo esos dos estados terroristas. Si no estuviéramos hablando sobre la sangre de 20 personas, incluidos 4 musulmanes, porque los 3 atacantes... Estamos hablando de seres humanos, eso, no importa si son cristianos o digo, musulmanes. Si no estuviéramos hablando sobre la sangre de 20 personas todavía fresca, quizás podríamos dar estos debates que me parece se van un poco por las ramas, sobre el Estado Islámico, sobre Israel y yo demás. lo que pasa, estimado, Alejandro, del miércoles a libertad de expresión y acá estamos hablando de vida, de seres humanos. Claro, pero para usted, ahora van a sacar Calderón, 4 millones de ejemplares de esta porquería, ¿para qué? Para que sigan matando gente los extremistas, por Para favor. usted, Calderón, ¿es la misma provocación entonces publicar una portada así o atacar Medio Oriente como hicieron Cameron, como hizo Sarkozy? Son dos cosas distintas. No, lo puso en pie de igualdad recién. No, perdón, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de este caso especial de publicaciones que son provocativas y de 4 o 5 sinvergüenza con título de jefe de Estado que han ido a sacarse una foto con 3 millones de personas cuando ellos han sido responsables. Absoluto. Segregación social, exclusiones, racismo en Europa, ¿no es cierto? Y además de agresión militar concreta, directa, contra países Pero si usted tuviera que ponerlos en un plano de comparación, son dos cosas distintas. ¿Qué diría? Son dos cosas distintas. No, bueno, porque... Bueno, la revista esta, no solamente la revista, porque estamos hablando de Charlie Hebdo, que ha sido atacada. Bueno, hay un conjunto de revistas y hay un conjunto de editores que evidentemente yo querría saber quiénes están detrás de ellos. ¿Y qué supone usted? Que hay servicios secretos extranjeros detrás de ellos. ¿De quién? ¿Detrás de Charlie Hebdo? O intereses creados. Bueno, yo tendría que investigar. Yo pido que se investigue. Sí. Me gustaría que se investigara de dónde salió el dinero para reflotar a Charlie Hebdo, quiénes están detrás de Geert Wilder, por ejemplo, que yo me imagino quiénes son. Y los 8 muertos también estaban involucrados. Pero perdón, querido, yo no estoy... A ver, estamos hablando de un tema concreto. 8 periodistas muertos. Y yo estuve acá Sí. también lo dándome la semana pasada. pésame por ello. Me llama la atención el cambio de posición. No, ningún cambio de posición. A mí yo dije que era repugnante en ese momento, lo he dicho siempre, el contenido, perdón, los sacrilegios que significan para mí, que soy católico, ver satirizado a Jesucristo, a la Virgen María, y no quiero hablar más. Pero usted mataría la por Santísima eso. Trinidad, todo eso. ¿Usted mataría por ver vulnerada la Santísima Trinidad? No, si yo matara por eso, entonces el director de Barcelona estaría muerto. Yo no quiero de ninguna manera, perdón, que esto se transforme en actos de violencia. Yo jamás, lo dije acá, jamás cometería un acto de violencia. Aparte, si usted dice que cristiano practicante jamás lo haría, porque dentro del cristianismo, el islamismo, está la tolerancia. El propio profeta Muhammad, cuando fue agredido físicamente, él no quiso vengarse y los perdonó y pidió a Dios que los guiara. Quiere decir que eso lo que hicieron no están ajenos al Islam. Lo que yo quiero decir también marcar es lo siguiente, que dejemos hablar de musulmanes o grupos islámicos o grupos religiosos, porque no se está hablando de los verdaderos preceptos. Ahí es momento que hablemos cuáles son los intereses ocultos que llevan a que existen ese tipo de grupos. Ahora, Aníbal, usted ve cuando esto. Occidente y las potencias quieren legitimar ciertos grupos terroristas, en algún momento les da legitimidad. Y cuando quieren, los pasan a la lista de los terroristas, según los intereses en el momento que les conviene a los intereses. En eso estamos completamente de acuerdo. Entonces, ahora, hoy a mí lo que me esto. preocupa, que ISIS dice de Occidente, ISIS que lo creó las potencias, mi terror es que mañana lo legitimen y, porque lo nombran Estado Islámico, que de Estado Islámico no tiene nada absolutamente, mientras el Estado de Palestina sí pelea por su derecho para ser un Estado, y estamos hablando de un Estado cuya población es su existencia milenaria y es autóctona del Pero lugar. sabe que en eso estamos totalmente de Entonces, acuerdo. ¿qué estamos discutiendo? No estamos de acuerdo. Pero me parece que lo que ustedes están de alguna forma haciendo Sí. es
avalando este tipo de prácticas. ¿Quién avaló? ¿En qué momento? Yo Usted- no avalé la práctica usted- de matarlo a los No, directores. usted dijo que era una provocación. Es una esto. provocación. Pero Yo nadie- estoy diciendo perdón, que es una- para mí es una yo- provocación de pero- vuelta. perdón, A mí es Calderón, una perdón, provocación usted como lo que hizo musulmán, la... Sí. Usted como musulmán, usted ve la tapa, la estamos Sí. mostrando ahí. Sí, en la este técnica momento. pura, por favor. ¿Qué le dice? Todo está perdonado, es un mensaje de Sí, paz. la intención, está la llorando. intención de ellos, permítame, hay cierta ignorancia, hay cierta picardía, pero no hay claridad en lo que ellos quieren transmitir al público y tergiversan una vez más en los mensajes que quedan a la opinión pública. Yo entiendo que ellos lo quieren poner al profeta como que el profeta realmente es piadoso porque lo es, pero yo como musulmán, que para mí el profeta, yo lo amo más que a mí mismo, como todos los musulmanes, y es una ofensa. Nosotros en nuestras mezquitas no tenemos imágenes, ni de profeta, ni de Jesús, ni de Virgen. Y también nosotros veneramos la figura de Jesucristo, de Moisés, de Abraham, de la misma manera que veneramos la figura del profeta Muhammad. O sea, Habrá no que hay ver, perdón, diferencia. aparte de la tapa que hay en el contenido. Bien, es Porque por eso- ahora lo que sabemos. En realidad, se conoce, yo lo que trascendió. quiero decir es que si usted ve a alguien herido y tiene que hacer chistes sobre las heridas y la mala situación. Nosotros estamos hablando de un mundo islámico que está siendo avasallado sus territorios. Tenemos poblaciones islámicas enteras que están siendo corridas de sus casas. Tenemos población entera que han perdido su esperanza de proyecto de vida. Tenemos gente que hoy no saben si van a volver a ver a sus hijos. Y del día que mataron a 20 franceses, de ese día hasta el día de hoy, han muerto miles en Medio Oriente y nadie habla de eso. Ahora, Y en disculpe, Nigeria Y también. hace Congo, dos en meses Nigeria, en el atrás, Congo y hace también. pocos meses atrás, hemos sufrido la muerte de más de 1.500 niños en la Franja de Gaza y el mundo no se escandalizó. Pero se da cuenta Yo que... me escandaliza la muerte, pero hasta de un animalito, de un pero, gatito. Aníbal, a ver, estamos poniendo... No de un ser humano solamente. Estamos poniendo en el mismo plano Sí, lo que ocurrió la semana pasada, que fue objetivamente fue un grupo de Sí. terroristas que atentaron contra una redacción periodística sí. con las masacres que se están cometiendo en el mundo y que creo que vamos a ponernos de acuerdo quiénes son los responsables, aun cuando yo tenga infinito menos conocimiento que ustedes. Entonces, me parece que estamos poniendo en el mismo plano la discusión. Y no es lo mismo. No es lo mismo la invasión de Estados Unidos en Medio Oriente que lo que pasó No, acá. bueno, Hay que ver a qué tiende, cuál fue el efecto que se quiso provocar con este ataque A ver, de Charlie Hebdo. a ver. Y para mí ese efecto es atacar a la comunidad islámica mundial en su conjunto, a la UMA, se llama la UMA, aislarla del resto de las poblaciones y crear o incitar a una especie de guerra entre culturas al estilo, ¿cómo se llama este que se fumó un porro antes de escribir el libro? De Samuel Huntington. Sí, no lo van a lograr en el espíritu, porque yo le digo una cosa. En el pueblo de mi padre, que es de Siria y Abrú, por ejemplo, la iglesia de esa población, que fue una vez templo de los asirios, fue bombardeada y los mismos musulmanes del pueblo la volvieron a construir. O sea, en el espíritu árabe, nosotros no nos podemos imaginar un Medio Oriente sin cristianos, porque ellos son los verdaderos también dueños de la tierra. Así que ese mensaje que quieren ser que los cristianos son perseguidos, estamos volviendo a la época de las cruzadas cuando inventaron de que hay que ir a salvar a los cristianos en Medio Oriente. Los cristianos en Medio Oriente tienen sus derechos bien guardados, bien cuidados. Lo que sí acá se está provocando un enfrentamiento entre Occidente y Oriente y realmente quieren vaciar Medio Oriente para que haya un enfrentamiento franco entre cristianos y ¿Quién- perdón, islamismo. quién Que lo está- desde la concepción islámica... ¿Pero quién lo está creando, Aníbal? ¿Lo están creando los gobiernos Bueno. que atacan Franja de Gaza o lo está creando un historietista que hace No, una un historietista no, un historietista es un instrumento. historietista lamentablemente es un idiota perdón, útil que sirve Es un, un es un- historietistas exactamente, muertos, además. es un 8 muertos, instrumento. quiero meter esto. Ustedes saben que las potencias, el profesor acá hizo referencia a los servicios de inteligencia. Este grupito surgió desde la oscuridad y en la oscuridad operan los servicios de inteligencia. Nosotros lo que tenemos a la vista que son 2 o 3 personas que entraron, dispararon, pero acá faltan los autores intelectuales. No, no, pero yo a mí me hablamos hubiera de los encantado, periodistas. perdóneme, a mí me hubiera encantado que los que atacaron en Atocha, que atacaron en Londres, que atacaron en Nueva York, lo hubieran capturado vivos y yo primero me gustaría como musulmán sentarlos ahí y llevarlos ante un tribunal islámico y decirles, señores, ¿ustedes en qué se basan en la parte del Islam donde dice que tiene que ser terrorista? Si el Islam dice, el Corán dice, Dios no ama a los agresores. Esto es lo mismo que dijo la revista en una de sus sátiras. Exactamente. Está bien, El pero hay año que manera de pasado decirla. Yo le puedo dijo, decir no, una perdón, verdad de perdón, diferentes perdón. maneras. ¿Qué tiene que ver, Yo se lo todo puedo decir eso de de la esta paz manera. con las cosas abominables que yo he tenido que soportar como católico sin agredir a nadie ni siquiera de palabra, viendo cómo se satiriza la figura de Jesucristo, de la Virgen María, de la Santísima Trinidad, etcétera? Es una vergüenza, es una revista, no solamente esta, otras iguales, de una catadura moral, artística, abominable y de 4ª categoría. Pero eso es subjetivo, me parece. Horacio. Lo de Eso hecho es subjetivo. Eso es su opinión. No, Nos parece bueno, muy obviamente, válida, la siempre- respetamos, no, sí. pero da toda la impresión que no puede ser utilizada ninguna opinión
para sobreponerse a Sangre y Fuego sobre... No, que no se trata de un... Yo le haría una pregunta de vuelta. Ah. Nosotros aceptaríamos hoy, como país, como civilización, ¿aceptaríamos que alguien haga chistes sobre el Holocausto? ¿Aceptaríamos que alguien Deberíamos, haga como país, sobre desaparecidos? usted me pregunta a mí como ciudadano. Como país, como ciudadano Yo no y tendría como el dolor. ¿Vamos a volver a hacerle recordar a la gente que sufrió el Holocausto? ¿Tomarlo como chiste? Hay temas que no se toman como chistes. Hay momentos... A ver, vio La vida de el Bella, humor, por ejemplo, el la humor, película de Bella? la fe dentro del Islam y dentro del cristianismo, la fe no es contraria al humor. El humor sano, bienvenido. Es más, el humor le da fuerza a la fe. Y es la Ahora, fe la el que humor tiene que de mal gusto, yo creo que si ahora yo me pongo acá a hacer un show para hacer de reír a los demás, y usted me va a decir con lo que usted está diciendo, bueno, es mi libertad, yo quiero hacer un show. No es el momento. ¿Quién se puede erigir en la policía del buen gusto o en el garante de ese buen Pienso gusto? la persona misma. Bueno, perdóname, cuando ellos hacen ese dibujo, desde ya no estamos hablando, volvemos, hay que condenar totalmente, enfáticamente, y lo hemos hecho todos los musulmanes y todos los sabios del Islam lo han hecho. No quedó nadie del mundo islámico sin condenar ese hecho. Pero a lo que vamos, esta gente del momento, los periodistas o los dibujantes cuando hicieron, ellos sabían que estaban ofendiendo a los musulmanes. Ahora, ¿cuál es la necesidad de ofender? Y por ejemplo, la Virgen María, la Santísima Trinidad, pero... Eso también es ofensa para el Yo los Islam. invito a que ustedes vean eso. Ya lo Aguarden, dijo, gracias. nos aguardan, es nos aguardan un repugnante. instante. Los repudios en general tratan de hacerse sin Es pelos. repugnante. Vamos a ver las repercusiones de la marcha multitudinaria que hubo el domingo en París, donde hubo, como decíamos, más de 50 jefes de Estado. Entre ellos, algunos, la mayoría europeos, hay algunos también de Medio Oriente, de África, y no estuvo Barack Obama, no estuvo tampoco Cristina Fernández de Kirchner. Me alegro que... Quelle fierté hier d'être français dans cette manifestation d'abord silencieuse. Ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est le silence qui régnait sur Paris. Et en même temps, je me suis promené dans la manifestation. Il y avait aussi beaucoup de chaleur, beaucoup de famille, quelque chose qui se passait, une forme d'apaisement. En fait, ça touche tellement de choses et liées à la France et au monde et la liberté d'expression. I'm very proud. I'm very proud, and everyone has shown that the best way to fight against these people is to show absolutely no fear. צעדתי עכשיו בשורה אחת עם מנהיגי העולם כדי להתאחד נגד הטרור. אמרתי להם שנגד הטרור, כל טרור, צריך להילחם עד חורמה. It's time for all the terrorists to say stop and to say that we are not afraid with terrorism. Qu'on laisse pas ça, qu'on n'oublie pas ça dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, que ça tombe pas à plat. Stand in solidarity with the people of France today. We stand in solidarity for our freedom, for our values, and to say that the terrorists cannot win. Comme ça, c'est, on peut dire ça historique, tout simplement. Voilà. Il faut que ça continue. Que la liberté d'expression continue aussi, et dans le monde entier, pour tous les pays. Qu'il y ait eu des dizaines et des dizaines de chefs d'État du monde entier, pas seulement du nord, de l'ouest, mais du sud aussi, qui étaient présents dans ce moment exceptionnel, historique. Je crois que c'est très important. Isso é uma surpresa imensa, esse réveil, esse despertar da democracia e da liberdade dos povos. Eu acho que lá a gente foi tocada no interior, que é num ponto onde a gente não pode mais recular, a gente tem que fazer frente e combater esse câncer. C'est impressionnant. On est là pour manifester, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec
les criminels, les assassins. Sincèrement, ces derniers jours, je trouvais ça plutôt le climat plutôt déprimant. Donc c'était vraiment pathétique tout ce qui s'est passé. Mais en ce moment, ça donne plutôt en fait de l'espoir dans la vie. El viernes en Argentina, aquí en Buenos Aires, se hicieron actos también de este tipo, de repudio a esta verdadera atrocidad y además de acompañamiento a los connacionales de las víctimas. Usted estuvo, Aníbal, en la mezquita, en la Embajada de Francia, donde se hicieron estas conmemoraciones. Fue muy emocionante. Nosotros el día jueves, los dirigentes de la comunidad islámica, nos hemos dirigido hacia la embajada para transmitir las condolencias de la comunidad argentina islámica a su excelencia el embajador de Francia, y también hemos hecho un sermón donde explicaba el imam cómo es la posición del Islam con respecto al terrorismo y la violencia, que la condena ampliamente desde el Corán y desde la tradición profética. También nos ha acompañado su excelencia el embajador de Francia a nuestra mezquita. Y bueno, lamentamos este hecho y esperemos que no pase más. Yo en el día de ayer, con otros también de mi comunidad islámica, hemos estado en la Embajada de Francia y se me acerca un francés que vive aquí en la Argentina y me comenta una historia muy bonita. Me dice: a mí me consta que la comunidad islámica de París, cuando estábamos bajo la ocupación nazi, la gran mezquita de París, que fue construida en 1926, los musulmanes han, digamos, escondido a judíos, franceses judíos católicos que estaban perseguidos por el nazismo. Así que la lealtad que tiene cualquier comunidad islámica en cualquier país del mundo es absoluta al país donde está. Desde ya hay siempre, y eso más allá de la religión que sea, hay grupos que están siempre marginados y lamentablemente no conozco país en el mundo donde no exista cierta discriminación o cierta marginación. Esta etapa que estamos viendo, que veíamos recién y que seguramente ahora pondremos en pantalla, esta que estará pasado mañana en 16 idiomas traducido y en 3 millones de lugares seguramente a donde llegue, va a provocar muy probablemente alguna reacción, ¿cree usted, Horacio? Yo me especializo en eso, justamente en prognosis, ¿no? Y para hacer una prognosis, yo no me baso ni en la BBC, ni en la CNN, ni en Israel News, ni nada. Yo leo los documentos que yo estoy seguro pertenecen a Al-Qaeda o al autodenominado Estado Islámico, Daesh, ¿no? En la cual anticipa sus acciones. Entonces la prognosis mía es que lo ocurrido acá es muy grave. Es un ataque que buscaba un efecto estratégico, que es lo que se está logrando y lo veo, y que en definitiva, con o sin revistas satíricas, esto quiero aclararlo, con o sin provocaciones, los ataques terroristas van a continuar. Este ha sido un eslabón más importantísimo en una larga cadena que para mi punto de vista va a durar décadas por delante. Ahora en un segundo vamos a hablar un poco más de terrorismo, pero usted, Aníbal, ¿qué cree que lleva a alguien en nombre del Islam a cometer una atrocidad de este tipo que usted mismo dijo el Islam condena? Yo no puedo entender de ninguna manera que alguien a través del Islam llegue al terrorismo, o todo lo contrario. Mi religión a mí me enseña a ser piadoso, solidario con mi familia, con mis vecinos, con el prójimo. ¿Y qué lo el lleva Corán dice de que para llegar a Dios es según el trato que tengamos con el prójimo. No existe poder andar el camino hacia Dios molestando, no matando, molestando al prójimo. Claro, pero el Corán también habla de una salvación individual, a diferencia de otras religiones, colectiva, a diferencia de otras religiones que hablan de una salvación individual. No, el Corán habla de que nosotros, los musulmanes, para llegar a Dios es según cómo nos tratamos en la sociedad. Si nosotros somos útiles a nosotros mismos y a la sociedad, ahí estamos en el camino de Dios. No existe la salvación individual. Por eso, si otro dentro de la misma sociedad se comporta de manera agresiva hacia los preceptos del Corán, ¿qué debería hacer? Yo le diría estos terroristas que cometieron ese hecho, si realmente fueran musulmanes, porque yo dudo que sean musulmanes, y cayeran, digamos, bajo la jurisprudencia islámica, tendrían el castigo más duro, que es directamente la pena de muerte. Pero perdóneme. Por matar, porque justamente las religiones vinieron para preservar los derechos individuales y sociales de la humanidad. ¿Por qué pone en duda el origen de estas personas en términos de lo que ya ha sido comprobado, verificado? Bueno, lo que pasa a nosotros cuando decimos comprobar... Estoy de acuerdo. Para mí apesta. ¿Usted no cree que profesor, perdóneme, primero todavía no hemos salido de la conmoción del atentado el miércoles. Hay que dejar pasar los días que transcurran, porque cuando Colin Powell fue a las Naciones Unidas y mostró el frasquito y dijo: acá tengo la prueba de que Saddam Hussein está fabricando las armas de destrucción masiva, después de unos años la CIA reconoció que fue una gran mentira. Yo no quiero... ¿Usted cree que todo lo que no, yo estoy diciendo que hay que dejar pasar los días.
Antes que nada, acá tenemos muertos. Cuando hay muertos, la situación es seria. Hay que hablar con respeto cuando hay muertos. Yo, mi total respeto, mi total condena, la mía como todos los musulmanes, contra ese hecho de terror. No lo condenamos. No hay nada que justifique matar. Yo vivo en una sociedad, gracias a Dios, en mi país, en la Argentina. Si yo fuera judío, cristiano, la religión que sea, yo soy musulmán. Si alguien me ofende, tengo los medios legales para ir a dirigirme. Esta gente está fuera de la ley. Justamente Hayat Boumediene, que es la mujer de uno de los que tomó rehenes en el supermercado judío, fue despedida de su puesto de trabajo como cajera en un supermercado por usar la túnica musulmana cuando ella se convirtió en Islam. Entonces digo, hay cuestiones internas de Francia que, bueno, yo no sabía decirle, yo puedo hablarle qué es lo que dice el Islam. Después hay unas ciertas cuestiones acá en nuestro país mismo, a veces vemos actos criminales que uno dice, pero ¿qué es lo que le llevaba a ciertas personas a hacer eso? No, lo que él dice que profesaban el... digamos, pareciera no haber duda. Yo tengo, la verdad, tengo que decir una cosa, creo que hay algunas equivocaciones que ha llevado a cabo el gobierno francés de limitar ciertas, digamos, usos o costumbres de los musulmanes, pero bueno, son cuestiones que la atenderán los musulmanes de Francia. Creo ahí en eso discrepo un poco, en el sentido de que también hay que respetar el ámbito cultural del país huésped de las inmigraciones. Entonces, primero fue el velo, que es cuestionable. Luego el niqab, ¿no? Sí, en el niqab hay países árabes, la verdad, es una minoría absoluta el uso del niqab en el mundo islámico. No, que no era ese el debate. No, me parece que no lo entendieron a Alejandro. Lo que está diciendo Alejandro es que no había duda de que esa mujer tenía una vinculación con la religión musulmana. Ella empezó a usar el niqab. Pero la gente que tiene, perdón, hay una equivocación también. La gente que tiene vinculación con la religión islámica, ya no hablo yo como católico, hablo como estudioso del tema del Islam, en el 95% es totalmente ajena a la violencia. Pero, por favor, usted, Alejandro, perdóneme. Usted por ahí lo que pregunta que me hace. No, lo que le estoy diciendo es, no hay duda de que esta chica, Hayat Boumediene, era musulmana porque la echaron de su trabajo, cosa que es absolutamente puede ser musulmana, cristiana, judía, mal practicante. Hoy el Papa mismo, Francisco, nosotros no, porque salen los diarios todos los días. Hoy Francisco tiene una lucha muy grande de poder aplicar el cristianismo dentro del Vaticano, los preceptos del cristianismo dentro del Vaticano. Y por eso el Papa mismo... Ahí estamos viendo las imágenes que difundió. Esta es la imagen que difundió el gobierno turco en el aeropuerto de Estambul. Ella, Hayat Boumediene, de 26 años, esposa de Ahmedi Gulbali, que es el que fue muerto por la policía francesa al momento de tomar rehenes allí en un supermercado kosher en París. Bueno, ella se haría rumbo a Siria, según dijo el gobierno turco, que lo salió a decir el ministro de gobierno turco. Bueno, Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, justamente comentó, que es experto en errores diplomáticos, que Turquía era un país que dejaba las fronteras abiertas para que pasaran terroristas a Siria. Y lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos. Ahí la estábamos viendo a Hayat Boumediene en un primer plano, y lo que queda en todo caso como duda a partir de ahora es su paradero y cómo se organizó. ¿En Alepo? ¿Qué paradero? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo? Está en Siria. Bueno, pero ¿en qué lugar? No se sabe. Aproximadamente Alepo. ¿Hay colaboración, por ejemplo, de los países musulmanes para combatir a este tipo de personajes? No, porque el yihadismo, el principal yihadismo, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, está financiado por Arabia Saudita, por el gobierno saudita y por países del Golfo, con un objetivo, ¿cuál es? Debilitar el eje, que es un tridente geopolítico entre Irán, Siria y el Hezbollah. Pero entonces cualquier repudio que provenga de ahí no es puede negar. La inteligencia de los Estados Unidos sabe perfectamente, el MI6, todos saben perfectamente. Lástima, lo que saben no previenen nunca los ataques, pero bueno, yo lo que puedo llegar a decir que los países árabes como Arabia Saudita, por ejemplo, tienen una condena a todos aquellos que pertenecen a ISIS o Al-Qaeda con una cárcel. El ciudadano saudí hoy que pertenece a cualquiera de esos grupos terroristas... Dentro de su territorio, porque fuera... no, si vuelve. Si vuelven a Arabia Saudita y son para que estén lejos. Lo tienen que capturar dentro de su territorio. Está perfecto. Si me permite, muchos analistas sostienen que los responsables de este atentado, este grupo que Alejandro bien describía, forman parte de una nueva forma, de una nueva manera de entender las prácticas terroristas. Les llaman los lobos solitarios. Son la nueva cara del terror en el mundo. Este es el informe que los presenta. Son jóvenes, de perfil bajo, armados hasta los dientes y dispuestos a todo. Estos son
Los lobos solitarios. ...21 de septiembre de 2013... Kenia. 6 hombres armados con fusiles automáticos y explosivos... ingresaron a un centro comercial... asesinaron a sangre fría a 68 personas... y dejaron 200 heridos. El ejército tardó 3 días en controlar la situación. En Boston, 2 jóvenes chechenos detonaron 2 explosivos durante la maratón de la ciudad. Hubo 3 muertos y 183 heridos. Los atacantes no tenían conexión con ninguna organización terrorista. Ottawa, Canadá. Un hombre armado ingresó al Parlamento y asesinó a 2 personas. El atacante se había convertido al Islam en 2013. Y los ejemplos siguen. Esta misma sangre fría mostraron los terroristas que pusieron de rodillas a Francia durante 3 días. Los lobos solitarios existen en todo el mundo. Actúan solos o en pequeños grupos y no suelen tener apoyo de organizaciones extremistas. La libertad y anonimato que brinda Internet permite a estos terroristas aprender a fabricar artefactos explosivos con materiales caseros, conseguir armamento y seguir estrategias de guerra de guerrillas sin ir a ningún campo de entrenamiento. Esta condición anónima hace sumamente difícil para las agencias de inteligencia identificar y prevenir estos ataques. Los lobos solitarios suelen mantener un perfil bajo y muchas veces son detectados cuando ya es demasiado tarde. ¿Quién organiza estos ataques? Esa pregunta que usted me hace es como si me preguntara quién organizó la matanza o el asesinato de Rabin o quién organizó la tablada. Con un grupo minúsculo usted puede hacer un desastre con unas consecuencias tremendas a niveles nacionales o internacionales, depende. Nosotros estos ataques, la verdad, en el Islam, vuelvo a decir e insistir, de que es ajeno a todas estas cuestiones. Hay que sacar de la mesa el tema de los preceptos islámicos. Si ustedes quieren conocer realmente los preceptos islámicos, podemos trabajar sobre eso profesionalmente y académicamente. Ahora, hay que empezar a hablar cuáles son los intereses y cómo las potencias empiezan a proyectar desde un asesinato, desde un ataque a una editorial, cómo empiezan a proyectar su política internacional. ¿A quién le sirve este atentado? ¿Le sirve realmente a los musulmanes? Los musulmanes son tan tontos de cometer este tipo de atentados para que sean perseguidos y para que sean vigilados en las comunidades o en la sociedad donde viven. ¿O alguien quiere que le pase eso a los musulmanes? Más bien pareciera servir a la extrema derecha, ¿no? No, momentito. Es la que en los yihadistas ya propuso pena de muerte. A mí me preocupa que en Francia haya un grupo Le Pen que tenga seguidores. O sea, hoy el mundo se olvida de Le Pen, se olvida lo que él propone para llegar al gobierno, donde él promete de que Europa parece que no aprende más. Ella es una mujer, ¿eh? ¿Cómo? Marine Le Pen. Sí, pero hoy salió el padre a avalarla. El padre mismo. Quieren echar a todos los musulmanes. Va a ser la próxima presidenta de Francia, va a ser ella. Bueno. Y lo que hay que ver es que... Entonces Europa no aprendió nada, evidentemente. Este atentado, sí, ¿no?, contra Charlie Hebdo ha estado dirigido justamente a eso, a radicalizar la situación. ¿No es cierto? Casi un acto de campaña. Por eso, al principio, cuando yo vine acá, en los primeros minutos, al espacio de Agustina Scioli, y yo los vi encapuchados, yo dije, yo quiero ver caras, quiero ver nombres y quiero ver historias. Ahora, el lobo solitario, que se tocó el tema, yo lo abordé acá hace un montón de meses en el espacio con María Belén Aramburu. Y, por ejemplo, los atacantes de Boston, ¿en qué se inspiraron? En la revista Inspire de Al-Qaeda, que yo la traje acá, lo veíamos de un artículo que dice cómo hacer una bomba en la cocina de mamá. Entonces, el lobo solitario tiene la característica, aunque sean 2 hermanos, o 2 personas, o 3, son células autogeneradas, lobos solitarios, no uno solo. Miremos el caso de Breivik, en Suecia, que una sola persona hirió algo que era racista, y mató esa sola persona 70. ¿No? O sea, el lobo solitario por lo general actúa por inspiración, ¿no?, y por instigación de material, como el caso de Inspire, como el caso de Davik ahora del Daesh, etcétera. Se inspiran en eso. ¿Y cómo se combate esto, Aníbal? Bueno, tiene que empezar el Islam, pienso yo, el Islam pacífico, que yo creo que es más del 95% de las 1000 y pico de millones de almas que tienen que comenzar, sería un consejo, a segregar
a este tipo de elementos que tienen dentro de su seno. Y sobre todo a los imanes, que por ejemplo en Francia, usando la libertad de expresión que tanto defiende acá el amigo Alejandro, profieren prédicas que son siniestras, que promueven, por ejemplo, el reclutamiento de combatientes para ir a pelear con Al-Qaeda, con el Usted se Estado refiere a imames que tienen, digamos, el grado de un cura de una parroquia, porque dentro del mundo islámico no se conoce a ningún imam de prestigio. El imam es un sacerdote, digamos. El imam, digamos, es la Equiparable. persona el que guía. Es un dentro del clérigo, Islam. es un clérigo, Es un clérigo. No existe, digamos, las jerarquías clericales dentro del Islam, pero bueno. El Islam sunita, sí, el chiita es otra cosa. Bueno, sí, pero no Los entremos en chiitas tienen esos detalles. papa, cardenales. Ok, pero a lo que yo me refiero de que dentro del mundo islámico no existen personalidades o sabios islámicos que invitan a ese tipo de jihad de ninguna manera. El jihad quiere decir lucha, y la lucha es una lucha interna que la más grande que tiene el ser humano, luchar contra sus propias tentaciones. La conversión del alma, para el católico eso es la conversión del alma. En esta categoría que yo le estoy escuchando a usted por primera vez del lobo solitario, que usted Sí. engloba distintas categorías de actos terroristas. Sí, lobo solitario. ¿Cuál es el común denominador? Porque ¿El lobo solitario? sí, porque el sueco no era un musulmán para nada. No, bueno, el lobo solitario puede ser, no, ¿por qué va a ser musulmán? No, porque usted numera todos casos Puede musulmanes. ser un y el anarquista sueco. también, puede ser un anarquista. A ver, una persona como el caso de Breivik. Pero entonces, Breivik era un racista. pero entonces no hay una motivación común, dice usted. No, Lo único que es un no. método. La palabra, técnicamente, yo soy especialista en eso, la palabra el lobo solitario se ajusta a alguien que comete un acto de terror o un acto criminal por su propia inspiración. Por ejemplo, una bomber en Estados Unidos. Este es un caso justo, una bomber en Estados Unidos, que fue un hombre que se dedicó a matar gente colocando bombas. Ese es el ejemplo del lobo solitario. Y ser lobo solitario no es una asociación con el Islam, ni con el cristianismo, ni con ninguna religión especial. Es un hombre que decide asesinar gente, y bueno, como lo hizo. Este caso es paradigmático, el caso Breivik, porque era un sueco contrario a la inmigración, que decidió matar nada menos que 70 personas que ni siquiera eran extranjeros. Aníbal. Bueno, nosotros como musulmanes seguramente tenemos el gran desafío de no permitir que un grupo minúsculo que sale de la oscuridad, que quiera, digamos, de alguna manera apacar la luz y el mensaje de paz que tiene el Islam. Seguramente los musulmanes no tenemos la costumbre de andar haciendo lo que se llama el cristianismo, la evangelización, de querer islamizar a alguien. Porque el Corán mismo dice, no guías a quien tú quieres, sino Dios guía a quien él quiere. Acá no estoy de acuerdo. Acá Yamat Tabligh. Qué lindo que no Yamat Tabligh tocaba puerta por puerta para convertir gente. Profesor, con todo respeto que usted me merece, el Yamat Tabligh, su misión es trabajar con los musulmanes y no con los no musulmanes. No, tocaban puertas. No, sí, ¿cómo van a decir eso? Si los principales imanes son, hay argentinos que son de origen cristiano conversos. Sí, eso, perdón, sí, ¿qué tiene que ver? No, si el Islam es una religión universal. Aparte, usted se acerca a la mezquita, ellos, usted se acerca a la mezquita y Sí. ve y le gusta el mensaje del Islam y quiere abrazarlo, a ver si el Islam no pertenece a una etnia, a una raza. Yo Es lo una seguí muy religión de cerca universal. acá. Los árabes son una minoría absoluta dentro del Islam. ¿Quién? Los árabes. Usted lo sabe. No, sí, por supuesto. Por eso le digo, el Islam como el cristianismo vino para toda la humanidad. Bueno, pero Yamat Tabligh no es árabe. No es árabe. Perdón, es de los musulmanes. Nació en la India. Exactamente, conozco la historia. Bueno, con el Sheikh Yusuf Kandahlawi, que nació a principios del siglo pasado, con la idea de que los musulmanes se estaban desvirtuando o se estaban desviando del camino verdadero del Islam, y la preocupación de él es que volvieran. Pero cuando estuvieron en la Argentina, que yo hice un trabajo bastante exhaustivo de eso, ellos agarraban la guía y, a ver, el señor, no sé, Abdullah, y resulta que el señor Abdullah, cuya puerta tocaban era católico. Bueno, pero cuando quiera podemos sentar a hablar de parece que nos distrae del eje central. Nosotros leíamos crónicas que yo le doy crédito, indudablemente, usted tal vez las pone en duda, sobre el origen de estos jóvenes, de los hermanos Kouachi, ¿no? No me dejas. Los hermanos Kouachi eran personas marginales que tenían situaciones sociales vulnerables. Eran huérfanos. Eran huérfanos, en realidad tenían una situación realmente, y eran como caldo de cultivo para determinada captación, para determinados grupos. ¿Cómo se capta? ¿Cómo se trabaja? Bueno, justamente en la generación se trabaja justamente sobre la exclusión social, la segregación, de la cual son responsables muchos de los personajes que se presentaron a hacer usufructo de la foto de 3 millones de personas en París. ¿Verdad? O sea, ese es el caldo de cultivo para la captación. La pobreza y la ignorancia lleva a que pueda haber cualquier resultado negativo a la sociedad. Cuando una sociedad realmente no tiene la capacidad de poder abarcar y atender todas las necesidades de las diferentes capas sociales,
esa sociedad está amenazada de cualquier reacción que puede haber. Esto es así. Lo que sí yo digo es que esta gente no tiene ninguna práctica islámica, no son religiosos de ninguna manera, son, como dice el profesor, lobos solitarios que alguien les llenó la cabeza y les mandó a hacer cierta misión. Tenemos nuevamente, por favor, la imagen de Hayat Boumediene, la chica, la esposa de uno de los 3 atacantes, ahí la estamos viendo, uno de los 3 atacantes, Amedi Gulibali, que fue quien no solamente tomó rehenes, una multitud de rehenes, varias decenas de rehenes en el supermercado Kosher, donde finalmente fue abatido por la policía y donde murieron también algunos de los rehenes. Bueno, ahí estamos viendo a la chica en el mostrador del aeropuerto, yéndose de Turquía. Estas imágenes las dio el gobierno turco y supuestamente, esto son imágenes de 2 días antes del atentado, y supuestamente se estaría en aquel momento refugiando en Siria, donde habrían tenido base de alguna manera o alguna clase de financiación los atacantes, los autores de esta verdadera masacre. El cristianismo habla de poner la otra mejilla cuando te golpean una. Sí. ¿Qué dice el Islam? Bueno, el profeta a uno de sus compañeros le dijo que se relacione con aquellos que han cortado la relación con él, que perdone a aquellos que lo han agredido y que procure estar cerca de aquellos que se han alejado. Yo lo que quiero más que nada señalar, por si nos queda poco tiempo, los musulmanes tenemos que hacernos la autocrítica seguramente. Hay que ver en qué estamos fallando. Yo decía de que debemos trabajar y salir a mostrar que realmente cuál es el mensaje verdadero del Islam. Nosotros nos quedamos, pero Occidente también tiene que hacer su autocrítica. A ver. Porque Francia, Inglaterra y Estados Unidos tienen una autocrítica muy grande y una deuda muy grande con Medio Oriente, porque no hay que olvidarse que Francia e Inglaterra, en el año 1916, ellos firmaron el pacto de Sykes-Picot, donde dividieron al país Gran Siria, que el profesor lo debe saber, lo sabe muy bien él, y ellos han trabajado permanentemente en todas las cuestiones que pueden afectar a la vida cotidiana tanto de los países árabes como en algunos países islámicos. Se dice el imperialismo. Entonces, Perdón. Aparte, perdón. Pero eso genera en la población, no puede generar en la población una simpatía. ¿Me entiendes? Entonces, hoy los africanos que están en Francia no están gratuitamente en Francia o en Inglaterra o en Europa. Hay un porqué están. Los turcos que están hoy en Alemania, lo necesitan los alemanes en su momento. Le pidieron por favor a Turquía, tráiganos su gente porque necesitamos mano de obra después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, usted no puede invitar a la gente que venga a su casa cuando lo necesita, los quiere echar de alguna manera. Pero bueno, así que es lo que pasó con los turcos en Alemania también. Es lo que pasó con Turquía en Alemania cuando le pidieron ayuda para reconstruir el país después de la Segunda Guerra Mundial y finalmente terminaron en un problema. Así que hay que hacer una autocrítica. El mundo árabe islámico no se olvida tampoco de que Gran Bretaña ha ayudado a la instalación del Estado de Israel en Medio Oriente, que eso realmente es una espada que todavía la tiene atravesada en el corazón del mundo árabe. Además de esto, son 2 estados terroristas que hoy está sufriendo el mundo árabe, que es el Estado de Israel y el Estado de ISIS. Y en cualquier momento, a través de las Naciones Unidas, que es un instrumento de las potencias, que no tiene la potestad de crear estados como han creado el Estado de Israel, van a legitimar ISIS. Y ahí quiero ver qué va a hacer el mundo. ¿Se va a horrorizar cuando sigan matando gente? Quiero preguntar por algo que las primeras víctimas somos los musulmanes ante esta situación. Le quiero preguntar por algo que no es hipotético, sino que ya ocurrió este fin de semana, después del ataque a la revista. Sí. Hubo al menos 15 ataques contra mezquitas y contra centros de concentración del mundo musulmán. Uno de ellos fue con una granada en una mezquita, otro de ellos fue con tiros que se dirigieron hacia una multitud de musulmanes. Insisto, 14 confirmados distribuidos en toda Francia, en distintos puntos de Francia, contra objetivos musulmanes. ¿No temen que esto vaya a multiplicarse? Bueno, mire, yo no puedo decir que va a pasar. Yo puedo decir que sí. Pero podemos decir que sí. Alguien Además, va a querer. Hay organización de grupos de vigilantes, como estamos viendo en México en este momento, como se lo llama ya. ¿Qué son grupos de vigilantes? No, grupos que se van a organizar para atacar directamente objetivos musulmanes. La pregunta que yo haría, profesor, esos grupos que están atacando, ¿podemos decir estos cristianos porque practican el cristianismo al atacar mezquitas? Terroristas serían. Son terroristas. Sí, claro, por supuesto. No podemos. Pero el terrorismo no pertenece a una ideología, no podemos decir endosársela alguna ideología a una religión. El terrorista es terrorista, más allá del color que tenga. ¿A quién invoca a la persona que hace eso? Es decir, si esta persona, cuando le metió un tiro al humorista que asesinó el otro día, por Alá, le dice, y esto queda además constancia en su militancia
cotidiana, porque esa persona tenía vinculación, indudablemente está poniendo él la religión de por medio, Sí, no el humorista. El Ku Klux Klan de Estados Unidos también ponían la cruz y decían el nombre de Cristo. Ahora, mataban a perdón, los acá, negros. este- Eso, ¿qué tiene? La religión es inocente de esos Acá el actos. doctor, Claramente que lo es. Quieren poner la Utilizan religión, la religión. a su servicio y no se ponen al servicio de la religión, que ponerse al servicio de la religión es ponerse al servicio del prójimo. Porque la práctica de la religiosa, sea judaísmo, cristianismo, islamismo, inclusive las religiones no monoteístas, invitan a la paz y a la buena convivencia pacífica. Esto es así. Y que la Argentina, gracias a Dios, es un gran ejemplo. No cabe la mínima duda de eso. A pesar de que tuvimos una AMIA y un Estado... Sí, pero tuvimos la AMIA y trataron de alguna manera de separar entre la comunidad islámica y la comunidad judía y no lo lograron. No, porque no, la vida aparte cotidiana de los la judíos y los comunidad islámica musulmanes... argentina, la comunidad islámica argentina, yo Sí. anticipé el segundo atentado, que iba a haber un segundo atentado reiteradas veces, y el doctor Carlos Menem, presidente de la República, nunca me escuchó, a pesar de haber sido amigo mío. O sea, yo doy fe de que nadie de la comunidad musulmana, ni siquiera Canure Dul, que está tan cosas, tuvo absolutamente nada que ver con... Y a mí el juez Galeano en una Bueno, perdón, visita que no quiero decir sí, esto. el juez Galeano me dijo de que él recibía presiones para que acusara a Bueno, sí, el juez Galeano... a Dul. Bueno, y así terminó bueno, el Galeano, juez ¿no es Galeano, cierto? obviamente debió retirarse, Y claro, denunciar y claro, como corresponde. ya sabemos cómo Pero lo terminó. que yo quiero decir, usted dijo que Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, tenía que hacer una autocrítica. No lo van Y a yo creo hacer. que la vamos a esperar sentados porque ellos... Sí, seguro. ¿Por qué? Porque esto es una política de Estado. Y a través de esa política de Estado, el señor Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, se ha asociado con Al-Qaeda, y esto lo he dicho yo en la CNN. Me han seguido invitando, he podido decirlo, en las principales cadenas internacionales. Se ha asociado con la red Al-Qaeda, ¿para qué? Para cumplir con intereses geopolíticos de los Estados Unidos en el Medio Oriente, conjuntamente con Arabia Saudita. Usted que dice también, Barack Obama, no Bush. No, es decir, estoy hablando porque aparte Bush era un cowboy que pensaba como un cowboy, actuaba como un cowboy. Este hombre llegó como un discípulo de Teresa de Calcuta, ¿no es cierto?, con un premio Nobel de la Paz que no merecía, y reparte licencia para matar como si fuera el M de James Bond. Y desde este otro lado, ¿qué autocrítica? Bueno, nosotros justamente tenemos que tratar de, ya les dije, de mostrar cuál es el verdadero Islam. Y mire, hay un imán que se llama Ahmadidat, que usted seguramente lo conoce, que fue obispo sudafricano, y él dijo una frase, que el peor enemigo del Islam es el musulmán ignorante. Y debemos trabajar sobre la educación. ¿Son ignorantes los que obligan, por ejemplo, a usar la burka en algunos países? No, del Medio eso no, Oriente? porque hay cuestiones culturales, pero hay una cuestión. El tema de la burka es una cuestión de cultural de Afganistán. Pero no hay que que se olvidarse. obligue a ¿Cómo? que se obligue a cualquier mujer a No, usarla. hay una cuestión, hay que ¿Usted decir está una de verdad acuerdo? sobre Afganistán, porque se quiere mostrar como que Afganistán es la vidriera del mundo islámico. Afganistán es un país que tuvo 7 siglos interrumpidamente sin conexión al mundo exterior. O sea, hoy usted habla con los afganos, hay parte de Afganistán y trata con afganos, parece que todavía vivían en el siglo XIII. Aníbal. Y no porque sean musulmanes, Aníbal. porque su geografía los llevó a que estén aislados del mundo. Permítame reformularlo. Es como los negros judíos que déjeme encontraron hacerle en la África, pregunta. estaban aislados del mundo. Perdóneme. Sí, perdón. Le hago de vuelta la pregunta. ¿A usted le parece bien que obliguen en algunos países a las mujeres a usar la burka? Le digo yo que estoy en desacuerdo con que le prohíban usar la burka en Francia y también estoy en desacuerdo con que le obliguen a usar la burka en Mire, un país de el Medio tema de la Oriente. burka, el tema del niqab, el tema del hijab, es un tema bastante interesante. Hay mujeres que por elección propia lo usan, hay hombres que obligan a sus mujeres, que los imames dicen no se debe obligar a la mujer debe tener su libertad absoluta de que si ella lo quiere hacer o no. El Islam, digamos, invita a que a la mujer que se vista de una manera recatada, cosa que la Iglesia Católica lo hacía. La Iglesia Católica, usted los domingos, yo me acuerdo en el pueblo Bueno, de mi seguimos papá. haciendo, las familias católicas seguimos en eso. Sí, pero yo me acuerdo cuando iba a la iglesia a acompañar a mis amigos del barrio, y en Siria, las mujeres católicas entraban con el velo tapándose la cabeza y el Vaticano se Pero sigue eso hace usando. 60 años, Aníbal. Bueno, Justamente, el laicismo Bueno, lo que ha pero hecho porque lo es bueno y lo superar las malo tiene rémoras. vencimiento. No, lo Las que ha hecho, costumbres buenas o malas tienen lo que ha vencimiento hecho el en el tiempo. laicismo es superar las rémoras autoritarias No, lo de que ha las sucedido religiones. es que se ha vendido un modelo hoy en la sociedad de consumo que hasta han modificado los valores morales, sociales, religiosos de toda la sociedad. esos valores se hoy pueden hay una imponer, lucha, esos- y no estoy hablando del Islam. ¿Cómo? No los modificaron. Pero los esos valores se destruyeron. deberían La imponer. destruyeron, bueno, yo tenía un poco de esperanza, doctor. Pero perdón, Aníbal, ¿y la mujer qué lugar ocupa? en el Todo, mundo? como en cualquier sociedad.
La mujer, no el está mundo muy islámico... subordinada. No, eso es un mito que están haciendo. Yo le puedo asegurar. Te lo pregunto, ¿Su ¿no? mujer está subordinada a No usted en su estoy casa? Yo, no, manda a mi señora a mi casa en muchos temas. Y el tema, mi señora es ministro de Interior y ministro de Economía en mi casa. Como en todas las casas de los musulmanes, cristianos y judíos. ¿Sí? Ahora, el Islam habla del derecho de la mujer. No existe ninguna doctrina religiosa que le haya dado el derecho a la herencia, el derecho a la administración de sus bienes, el derecho de elegir al marido. Usted me va a decir, la obligan a casarse. Son cuestiones culturales, no religiosas. Hay que separar, no es lo mismo un cristiano de Nueva York que un cristiano que vive en medio de la selva africana. Lo mismo le pasa al musulmán. Usted cuando tiene una práctica religiosa, a su vida también le agrega una práctica cultural. Es bueno que los dos... No es lo mismo el musulmán de Buenos Aires, que yo vivo acá, que el musulmán que vive en Meca. Seguramente yo estuviera en Meca, que varias veces, gracias a Dios, he estado, cuando ando en Meca uso la túnica. En Buenos Aires uso el traje y la corbata porque me resulta más cómodo. Es bueno que estemos con dos creyentes aquí como panelistas. ¿Para ustedes la religión tiene que imponer reglas sociales? No, no necesariamente, no hay mucho menos en esta Perdóname, época. estamos mostrando ahora... No quiero que me conviertas en un ayatolá Khomeini argentino a mí por una cuestión de convicciones tuyas. Esto es en Sudán, estas imágenes que están mostrando la producción es en Sudán. Da toda la impresión que son imágenes, si las ponemos en este debate pueden quedar sacadas de contexto. Sí, pero bueno, pero ya sabes qué pasa, yo que si si usted va y le pregunta a las Naciones Unidas cuál es el país número 1 en el mundo en el maltrato de la mujer, ¿sabe cuál es el país? España, que está en medio del corazón del mundo occidental. Porque si yo hago esa pregunta, cualquiera va a decir debe ser un país árabe o musulmán. Porque eso es lo que se cree en la opinión pública rápidamente. Pero yo estoy hablando de datos concretos de las Naciones Unidas. El asesinato todos los días, que en Argentina el femicidio, misma. Yo he vivido en España. Es tremendo. Entonces se le quiere achacar todos los males del mundo al mundo islámico. Yo le puedo invitar, me gustaría, estamos hablando de países, yo viví mucho tiempo en Siria y realmente había un respeto absoluto para la mujer. La mujer es la dignidad y el honor de una familia, para una familia islámica y para una familia cristiana también en Medio Oriente, porque tenemos las mismas costumbres. Sí, lo que pasa es que acá se ve más CNN que Al Jazeera, seguramente. No sé si Al Jazeera también puede llegar a ser reflejo permanente de la vida. Al Jazeera es una especie, perdón, de brazos tipo Joseph Goebbels, de Qatar y de los hermanos musulmanes. Intenté hacer una comparación que a lo mejor es poco feliz. Lo que quiero decir es que el mundo occidental está mucho más culturizado en función de determinadas herramientas que se han utilizado para fijar un pensamiento. Hay quien instó a estos grupos de terroristas o estos 2 o 3 miembros el día miércoles a que cometían ese asesinato, y hay quien insta a través de los medios de crear una imagen o una mitología contra los musulmanes. Esa es la verdad. Y lo que debemos hacer nosotros, los hombres de fe de todas las religiones, es acercarnos y derribar cualquier tipo de barrera de desconocimiento, porque no hay nada peor enemigo del ser humano que la ignorancia. ¿Sabes cuál es el peor enemigo de esto en un futuro? Sí. Para lograr, por ejemplo, esto en Europa, publicaciones como la de Charlie Hebdo. Sí, ya... Van a provocar divisiones, van a provocar más matanzas. ¿Y qué habría que hacer entonces? ¿Cerrarlas? Es un problema que esto le concierne al presidente de Francia y no a Horacio Calderón. ¿Pero usted cree que el presidente de Francia debería tener la potestad de cerrarlas? Yo pienso que acá debe haber una cuestión, una seria limitación a cualquier tipo de acción que ponga en peligro la vida de los ciudadanos franceses. ¿Usted está de acuerdo con que los estados hagan eso? Conteste con eso. Tiene que tomar... No, le pregunto, porque usted tiene toda una trayectoria, también claro, usted formó parte, fue parte del equipo de prensa de la Universidad de Buenos Aires en la época que fue intervenida por un gobierno que desplazó a todos los intelectuales que había en la UBA. No, intelectuales no, ahí combatimos a grupos de izquierda que estaban en... Correcto, ya lo digo todo. Perdón, intelectualmente... que lo aclare. Perdón, claro, grupos de izquierda yo nunca estuve complicado en ningún tipo de acto criminal y yo fui, no estoy desaparecido en este momento de casualidad. Está bien, no quisiera llevar... porque aparte me tocaste el tema ese... No, quiero decir que combatió, si usted dice que combatió grupos de izquierda... Estamos hablando de 1974. Sí, estamos en el 2014, ¿no? 2015, hace muy poquito, apenas 40 años. Apenas 40 años. Las personas podemos cambiar en algo. Sí, pero por eso. Por lo pronto nos hacemos más tolerantes. Uno cuando viaja por el mundo, conoce otras culturas. Yo tengo 55 visitas a Medio Oriente, África del Norte, países musulmanes, etc. Uno tiene una visión más global del tema. Sí, pero la tolerancia también parte de cuando uno considera un ejercicio, la tolerancia, uno se hace tolerante
como consecuencia también de la vida, de las experiencias. Pero o sea, uno tolera lo que no le gusta. Yo lo que le estoy diciendo es ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no tolera esto? O sea, si usted se hace tolerante... yo creo que esto va a ser realmente, este tipo de publicaciones en un futuro van a ser tomados como actos de provocación peores de los que terminaron el ataque a Charlie Hebdo, y eso va a costar muchas vidas inocentes. Entonces, que esto continúe así, o continúe o no continúe, no va a ser una decisión de Horacio Calderón, ni siquiera un consejo, va a ser una decisión de los franceses. Y yo puedo anticiparlo. Por favor, no se lo tome mal, pero justamente cuando Calderón, cuando se aplicaron... Yo no borro con el codo lo que escribo con la mano. Cuando se aplicaron estos intentos de solución que fueron, como dijo usted, combatir a la izquierda... Perdón, la izquierda que nos estaba matando también a nosotros. Bueno. A ver, por favor, no empecemos a tocar el tema de los 70, de actos terroristas, porque acá tenemos la tablada, tenemos muchas cosas para hablar. Bueno, ¿no? Entonces, eso ya fue saldado, por suerte, por los pero por juicios eso, de la verdad que vos me has oído escuchar a mí acá, agredir, por ejemplo, yo me sentaba a hablar hasta con Mario Firmenich, con Mario Montoto, en fin. Lo que estoy diciendo es cuando se intentó... Terminado el tema cuando para había mí. un problema... A mí me mataron un tío. El segundo asesinado de la guerrilla fue Roberto Mario Usal, que fue un tío mío. Por eso le que lo fueron a asesinar en la casa. Yo nunca clamé venganza, ni nada por el estilo. Por eso le digo... No, estás trayendo vos cosas de tiempos atrás. Que hace al debate. Tengo mucho también. No, hace al debate. Cuando yo bastante que perdoné la sangre derramada de mi familia, ¿viste? Bueno, pero cuando... Yo no tengo en mi conciencia ningún acto de violencia contra nadie. Le dije que se lo decía con todo respeto, por eso... No, yo lo tomo con respeto, claro. Por eso, cuando ya eso se no quita que yo no reivindique los muertos de mi familia. El segundo muerto de la guerrilla se llamaba Roberto Mario Usal. Entraron para secuestrarlo y lo asesinaron. Horacio, cuando ya se aplicaron en países como el nuestro... Y no olvidemos la tablada tampoco. Bueno, pero déjeme volver al tema. De terrorismo acá, de la AMI, y se olvidan del ataque de la tablada. Cuando hubo intentos de resolver situaciones así mediante la censura, a lo que llegamos es a una dictadura militar sangrienta. Pero también, en la cual, perdón, yo fui blanco. Bueno, por si usted, no estabas pero informado, no estoy hablando de usted, estoy hablando del proceso sacaste social. Un poco más, sacás un prontuario. Y sí, porque yo investigo a la gente que voy a entrevistar. Me parece muy bien. Y yo no borro mi historia con el codo. Ahora, lo que le estoy preguntando ¿puedo contar la evolución? Si usted dice, hacen mal en dejarlos que expresen estas ideas porque irritan, legítimamente irritan a gente como Aníbal, que no hay por qué irritar a nadie en su creencia religiosa. Ahora, ¿quién es el Estado? ¿O quién es una intervención como la que usted participó en la UBA? Perdón, estamos hablando de un Estado. Pero el Estado tiene que vigilar para la buena convivencia. ¿Quién es? Yo lo que quiero decir que desde el punto de vista islámico... ¿Quién es el que puede decir qué se publica y qué no? ¿Quién lo puede decir? Mi libertad termina, esto lo decimos todos los días en la calle, mi libertad termina donde empieza uno a ofender la libertad del otro. Pero, a ver, desde el punto de vista islámico... ¿Cómo? Eso me lo enseñaron del chico a mí. Perdóneme, desde el punto de vista islámico, el humor es bienvenido, porque el profeta lo practicaba. La expresión de las ideas, bienvenida, porque hasta Dios le permitió al ser humano de poder dudar de su propia existencia. Porque si Dios fuera tan... autoritario con todos nosotros, de alguna manera nos hubiera obligado, nos hubiera mandado con el chip en la cabeza y en el corazón para creer en él. Usted se da cuenta que estamos hablando de dos cuestiones distintas. Una cosa es un Estado puesto al servicio del ejercicio del terrorismo, como ocurrió acá en la Argentina, y no desde el 24 de marzo del 76. Porque lo que apunta a ver... Yo dos veces que me asesinaran, que me asesinaran en el proceso... La AAA era una organización terrorista. Por ser amigo de Gaddafi, decían Gaddafi es comunista, Calderón es amigo de Gaddafi, Calderón es comunista, hay que matar a Calderón. Yo me salvé, ¿sabes por qué me salvé? No, lo puedo decir públicamente, porque mi padre era marino. Si no estaría muerto. Está bien, nos fuimos de tema nuevamente. Por culpa tuya, no por culpa mía. A lo que me parece apuntaba Mauro es a que en un contexto en el cual los estados no tienen una uniformidad de criterios, es imposible en nombre de la libertad decir quién publica y quién no, o qué se publica. Bueno, es una responsabilidad, vuelvo a decir, es una responsabilidad de los estados de velar por que haya una buena convivencia y de respetar los sentimientos y los pensamientos de diferentes grupos. Esta lacra que vamos a ver publicada va a llevar a más muertes. Es lo que yo puedo pronosticar, que es mi profesión. O sea, yo me especializo en eso. No me especializo en instigar odio. Está claro, pero usted está proponiendo incluso que desde los estados se promueva la censura. Yo te aclaro una cosa. A ver, el gobierno francés le pidió estrictamente a Charlie Hebdo que bajara el grado de nivel de violencia. No lo van a decir, no lo van a admitir. Vos preguntáis. Yo pregunto por qué Charlie Hebdo, ya que hablan tanto, se llenan tanto la boca de la libertad de expresión, ¿por qué echaron a un miembro de la redacción? ¿No es cierto? Eso a lo mejor no sé si ustedes lo saben, porque insultó a Nicolás Sarkozy, se sintió insultado Nicolás Sarkozy, se sintió insultada la colectividad judía
francesa, entonces, ¿qué resolvieron? Echarlo. Charlie Hebdo, entonces, ¿dónde está la libertad de Charlie expresión de Hebdo hizo chistes sobre el Holocausto, chistes sobre la Santísima Trinidad, chistes sobre todas las religiones, Bueno, chistes, me parece repugnante. chistes sobre la ultraderecha francesa, ¿Y qué justifica especialmente. eso? ¿Qué justifica? No entiendo lo que me estás diciendo. ¿El papel higiénico sin, no, sin o sea, si el otro tolera, el papel le higiénico falta sin el respeto, excremento. uno también Que en tiene que tolerarlo. absoluto se censuraron otros chistes y otros Perdón, Aníbal, periodistas ahí. sí, todos tienen que tolerarlo. O sea, no es si uno hace esto, el otro no. La tolerancia forma parte del juego de la democracia. No, está bien, pero Yo si usted me va a someter a la violencia. A ver, No, al contrario. Tolerarlo no significa opinar distinto. O sea, intolerar no es opinar distinto. Intolerar es reaccionar violentamente como se hizo. Ahora, ¿con qué cara va esta gente? Porque las publicaciones de Charlie Hebdo, claro, como no hubo muertos en París, nadie se ocupó. Cuando salió la publicación de Charlie Hebdo, 2 o 3 años atrás, hubo muchos muertos en el mundo. Quemaron embajadas. ¿Usted se refiere a la que aparece Mahoma con el Corán en la mano? Sí. Bueno, hubo... Claro, nadie se ocupó porque no murieron 7 ciudadanos franceses u 8 ciudadanos franceses. Porque murió mucha gente más y nadie se ocupó de eso. Como nadie se ocupa, como bien dijo la presidenta, y yo no soy oficialista, nadie se ocupó de los muertos de Nigeria en los últimos días. ¿Es cierto? O de los muertos del Congo. O de los muertos de Sarkozy. ¿Por qué creen que aclarando esto, ¿no? Porque lo único que me falta es que me diga que soy kirchnerista, ¿no? ¿Por qué iba a tener que ir la presidente a ponerse al lado de alguien como Sarkozy, que lo único que hizo fue ordenar una intervención militar que mató miles de personas en Libia? ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que ir la presidenta de la Nación? Yo no estoy en absoluto de acuerdo con que no haya ido pero por a la supuesto marcha. que estoy de acuerdo. Aunque no les guste a muchos dirigentes políticos, que me importa pero un rábano. ¿Y usted como argentino, más allá de su condición religiosa, qué opina? Yo creo que la presidenta, supongo, ella tiene la libertad y sabrá por qué lo habrá Eso lo hecho. sabemos. ¿Qué opina usted sobre la no asistencia de la presidenta? Yo respeto las decisiones de la presidenta y no me gustaría opinar sobre la decisión que tome la presidenta. Estoy de acuerdo. Esto es una cuestión de Estado y no me gustaría intervenir. Nosotros hoy hemos participado en un acto, las 3 comunidades monoteístas, la cristiana, la judía y la musulmana, en un acto que nos invitó el jefe de gobierno de la ciudad y hemos asistido y bueno, hemos repudiado. Ha sido muy enriquecedor. Sí. Estaba viendo que tenemos también más palabras del Papa que habló el fin de semana. Había un tape que estábamos debiendo con la palabra del Papa Francisco. A una dimensione personale del rifiuto si associa così inevitabilmente una dimensione sociale, una cultura che rigetta l'altro, recide i legami più intimi e veri, finendo per sciogliere e disgregare tutta quanta la società e per generare violenza e morte. Ne abbiamo una triste eco in numerosi fatti della cronaca quotidiana, non ultima la tragica strage avvenuta a Parigi alcuni giorni fa. Auspico che i leader religiosi, politici e intellettuali, specialmente musulmani, condannino qualsiasi interpretazione fondamentalista ed estremista della religione volta a giustificare tali atti di violenza. Es interesante, Aníbal, porque justamente usted hablaba hace un rato de expresiones fundamentalistas del catolicismo, como fue en su momento el Ku Klux Klan. Ahí el Papa... Perdón, el Ku Klux Klan era católico. Condenaban protestante, perdón, del cristianismo. Condenaba el Papa todas las expresiones de intolerancia y de fundamentalismo apoyados en cualquier religión. Exactamente. Nosotros hemos visitado a su santidad en abril pasado, donde él, antes de realizar su viaje a Medio Oriente, le hemos pedido de que, aparte de pedir por la paz en Medio Oriente, que trate de que haya primero justicia. Para que se llegue a la paz real, primero tiene que haber justicia, porque la justicia, si no es lograda, tanto para el atacante como para el atacado, el atacante no puede tener paz consigo mismo y el atacado tampoco puede lograr la paz. Aníbal, Horacio, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes por la invitación. Debatir y por opinar con a libertad. uno se le ha elevado un poco la... Pero de eso se trata el juego de debate. Por eso queremos escuchar todas las voces, aún en la disidencia. Ya haremos un segundo round con Alejandro. Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo no quiero saber nada. Se saca, yo no quiero saber nada los guantes. Combates de ese tipo, yo por suerte.